Bien amigos, hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualpa Gaonal, fundador de la Congregación Israelita del Nuevo Pacto Universal, fundador del gran proyecto de integración sudamericano de Fronteras Vivas, y también un fundador del partido político REPAP con símbolo del pescadito. Y en especial, amigos, compilador del Decálogo Universal, una obra extraordinaria no superada por una mente humana. ¿Pero por qué una mente humana? Porque sabemos que la palabra de Dios o la ley de Dios es espíritu, no es materia. Y como ha sido prefijado para estos últimos días, por eso nos quedamos sorprendidos y muchos que apenas un varón, apenas de un año de conocimiento de la Escritura, donde no había tanta información como ahora, existía mucho el analfabetismo, muchos analfabetos, y si es que había los que sabían leer y escribir, pues primero de primaria, segundo de primaria, tercero, y raros eran los que tenían secundaria. Pero hablamos en la serranía o en la selva, la mayoría, gente que no sabía leer y escribir. Por esa fecha, estamos hablando del año 1955, y antes, y él conoce la escritura gracias a un hermano adventista que le guardaba en su casa, a veces en su trabajo, que era zapatero, un paquetito negro, y los sábados lo recogía temprano y en la tarde lo volvía a devolver el paquete negro, hasta que un día se le ocurrió revisar por qué tanto trae un paquete negro y el mismo paquete lo vuelve a regresar. Él, la curiosidad lo llevó y encontró que era una Biblia. Ahí cuando él viene y dice, invítame a tu iglesia. De ahí fue, un año estuvo ahí en la iglesia adventista. Y ahí cuando empieza ya el año 56, él se ha arrebatado al tercer siglo y Dios le empieza a dictar los mandamientos. Y ahí tenemos los mandamientos que es purificado para ese tiempo. Y hablando, amigos, de la doctrina, que es tan esencial en nuestra vida porque permite instruirnos, permite, digamos, orientarnos, conducirnos, cuida nuestros pasos, los enmarca, nos proporciona una guía, un horizonte, nos enseña a caminar, y no solamente a caminar, sino a conservar el ritmo del camino. Por eso, amigos, es interesante la doctrina en nuestras vidas, o como dice la Escritura, todos los días de nuestra vida, no morir en ella, sino vivir en ella, vivirlo. Y el secreto está en vivirlo. En vivirlo es cuando lo vivimos, que lo estamos ejecutando, y ahí está el sabor, porque a la final vamos a encontrar que nos convertimos en personas disciplinadas. Y cuando empezamos a ser personas disciplinadas, somos personas confiables, somos personas que sabemos a controlar nuestras emociones, hemos aprendido a controlar nuestros impulsos violentos, nuestras pasiones. Entonces, Dios al hombre lo convierte de un hombre torpe, tosco, rudo, a un hombre pacífico, paciente, a un hombre humilde. No estamos hablando de humildad de vestir, no, humildad, por eso dice un rico puede ser humilde. Hablamos de humildad porque aprendió a controlar sus emociones negativas, aprendió a controlar sus impulsos violentos y también aprendió a controlar sus pasiones. Entonces, cuando empezamos a controlar nuestras pasiones, hay una paz dentro de nosotros mismos, hay una paz, una tranquilidad. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo les ofrece. De esa paz estamos hablando. O como dijo el conductor guía espiritual de esta institución, preocúpese por usted y su familia, lo resto se encarga Dios. Entonces ahí es el punto, la preocupación soy yo. Yo tengo que tratar de cambiar mi forma de ser, yo tengo que tratar de controlar mis
mis impulsos violentos, mis emociones negativas, mis pasiones. Yo soy el que tengo que empezar a controlar. Pero si no controlo mis emociones, mis impulsos, mis pasiones, no los controlo, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Como dijo nuestro Señor Jesucristo, ustedes tienen que ser una luz en medio de las tinieblas. Pero ¿de qué luz vamos a hablar si en mí no hay un cambio? No busqué modificar mi vida. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora, como dice Santo Salazar, debemos aplicar la plomada para uno. Plomada es que para enderezar las columnas, las paredes, cuando asientan ladrillos. Viene a ser hay un fierro con un cordel y un trompo. Entonces empiezan a ver si está bien horizontal o no. Entonces nosotros debemos aplicarnos esa plomada si estamos horizontales, si caminamos, tratamos de caminar rectamente, dónde estamos fallando. Entonces para eso es para buscar que controlar. Pero acá somos al revés, queremos plomada a los demás, que anden rectamente, que los demás se preocupen en cambiar su vida, y él lo quiere cambiar. No, amigos, plomada para uno y rabo de chancho para los demás. Acá es así, no al revés, rabo de chancho para mí y plomada para los demás. ¿Para qué? Para, como decía nuestro Señor Jesucristo, no sean como los fariseos hipócritas, que dan cargas pesadas al pueblo y ellos ni con un dedo lo pueden cambiar. Entonces la preocupación es, uno, tratar de mejorar, ser un hombre de bien. Esa es la base para vivir en paz con nosotros mismos. Bien, amigos, aparte de ello, estaba revisando uno de los mensajes del fundador de nuestra institución, del compilador del Canon Universal. En uno de sus mensajes menciona sobre las etapas del hombre o los estados del hombre. ¿Cómo se entiende esta parte? Él siempre en sus mensajes mencionaba que hablaba del primer cielo, hablaba del segundo cielo y tercer cielo. O mejor dicho, primera etapa del hombre, segunda etapa del hombre y la tercera etapa. Entonces, en la primera etapa, él manifestaba que en la primera etapa está el diablo y todos sus secuaces. Mira, en la primera etapa del hombre o en el primer cielo está todo el diablo y sus secuaces. En el segundo cielo no hay nada, vacío. En el tercer cielo están los ángeles. Y 1 kilómetro a 2 está el trono de Dios, que es monte de Sión. Siempre nos habló en una y otra vez. Pero era difícil de entender este mensaje, y revisando uno de ellos, menciona, para entender un poquito, dice acá, ahora entiendan, primero vamos a ver desde el inicio, comenzaremos con el texto clave para poder entender a lo espiritual, como dice 1 Corintios 2:14. El hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no la puede entender porque se han de examinar espiritualmente. El hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente, dice el apóstol Pablo. Vamos ahora a la explicación, dice acá, ahora entiendan la explicación. Hombre animal es el primer estado del hombre, o mejor dicho, el primer cielo. A este estado solo se explica de acuerdo a la letra, porque a lo espiritual comienza a entender cuando el hombre entra en el segundo estado. En el segundo allí
se perfecciona un poco más para poder entrar al tercer estado. En ese estado alcanzaremos la mente de Cristo, como es Efesios 4:13, donde que allí recién conoces la verdad y esta verdad los hará libres, como dice San Juan 8:32. Asimismo conoce los misterios ocultos, 1 Corintios 1:26, a Colosenses, 1:26, al decir misterios ocultos, quiere decir que no está escrito en la Biblia, o sea, hay mucho misterio. Parece un poco difícil de entenderlo, pero comienza a entenderlo. O sea, el primer cielo, o el primer estado del hombre, es el estado, digamos, el estado animal. Es el primer estado. Segundo estado es el hombre terrenal y el tercer estado es el hombre espiritual. Pero vamos por partes, vamos a comprender un poquito para salir de, parece, como he dicho, es algo misterioso y para muchos a veces un poquito, digamos, como un trabalengua. Pero vamos a ver. Dice que en el primer estado está el diablo y todos sus secuaces, en el primer estado. Muy bien, primer estado, hay primer estado, segundo estado, tercer estado, o también primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. Cuando dice nuestro maestro fue arrebatado al tercer cielo, ahí tenemos que llegar a entender. Entonces, ¿cómo se entiende el primer estado o el primer cielo del hombre? Para entenderlo, este misterio, donde dice que está el diablo y sus secuaces en ese primer estado, vamos a analizar. Revisando el libro sagrado, empezamos con Mateo 21, 33 al 44. Mateo 21, 33 al 44. Vamos a leer. Dice así, voy a leer. Vamos a leer Mateo 21, 33 y 30. Vamos a leer, voy a leer en versión latinoamericana. Escuchen este otro ejemplo, dice nuestro Mesías. O sea, había un dueño de una casa que plantó una viña. La puso cercas, o sea, le puso una cerca. En otra versión dice, lo cercó de vallado. Cavó un lagar, levantó una torre, la alquiló a unos trabajadores y se fue a un país lejano. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, el dueño mandó a sus servidores donde los trabajadores para que cobraran su parte de la cosecha. Pero los trabajadores atacaron a los enviados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. El propietario volvió a enviar otros servidores más numerosos que la primera vez, pero lo trataron de la misma manera. Por último, envió a su hijo, pensando, respetarán a mi hijo. Pero los trabajadores, al ver al hijo, se dijeron, este es el heredero, matémoslo y nos quedaremos con su herencia. Lo tomaron pues, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con ellos? Los oyentes de Jesús le contestaron, hará morir sin compasión a esa gente tan mala y arrendará la viña a otros que le paguen a su debido tiempo. Entonces Jesús, vemos acá de esta parábola o de este ejemplo de esta viña, que viene a ser el hombre en forma simbólica o metafórica o alegórica o figurativa, como podemos llamarle. La viña viene a ser el hombre. Viene a ser el hombre.
Luego, Kabul Lagar, que viene a ser el corazón. Y la torre de vigía son nuestros sentidos. Hablamos de los ojos, la boca, los oídos, la nariz y hasta el tacto tenemos también. No solamente a tocar, sino sentimos también. Entonces estamos hablando de nuestros sentidos. Una torre de vigía, es decir, por ejemplo, en fábricas, o hablamos de las Fuerzas Armadas o policiales, siempre existe una torre de vigilancia para que puedan ver quiénes vienen, quiénes van, hay peligro, no hay peligro, para que avisen a la central. Están con su radio avisando a los peligros o lo que pueda haber que está en contra de ese lugar. Entonces viene a ser nuestro sentido, nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos, etc. Entonces, como la viña es el hombre, dice acá este padre de familia, el dueño este dueño, le da a unos labradores, a unos trabajadores, a unos servidores, para que le puedan labrar la tierra, lo puedan sembrar en el viñedo. Le dio unos trabajadores. Por eso llegó el tiempo y cuando llegue el tiempo de la vendimia, entonces el dueño les manda a sus servidores para que le den su parte, o sea, tiempo a tiempo la vendimia, para que le den su parte que le corresponde. Pero ¿qué hicieron? A uno, como dice ahí, a unos lo apalearon, a otros lo apedrearon, a otros lo mataron. Por segunda vez envía algo un poco más numeroso, hicieron lo mismo. Tercero manda a su hijo, lo mataron. Y luego dice, ¿qué será cuando venga el dueño de la viña? Los matará todos, pero miserablemente, y le dará a otros que le administren la viña. Cuando hablamos, amigos, de estos labradores que tomaron posesión de la viña, ellos son dueños ahora, se han vuelto dueños. Dicen el profeta Miqueas, vamos a leer el profeta Miqueas, vamos a ver, capítulo 2, 1 al 4. Ay de los que piensan iniquidad, de los que fabrican el mal en sus camas. Cuando viene la mañana, lo ponen en obra, porque tienen en su mano el poder. Y codiciaron las heredades y robaronlas, y casas y las tomaron, oprimieron al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová, aquí yo pienso sobre esta familia un mal, del cual no sacaréis vuestros cuellos ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Porque en aquel tiempo se levantará sobre vosotros refrán, y se endecha de lamentación, diciendo, de todo fuimos destruidos, ha cambiado la parte de mi pueblo, como nos quitó nuestros campos, Dios repartiólos a otros. Entonces fíjese, acá encontramos algo, si hablamos del hombre, el primer estado del hombre, que es donde está el diablo y sus secuaces. Cuando hablamos de la viña, hablamos del hombre, y en el hombre está pues lleno de labradores perversos, labradores malvados. Como dice acá, han codiciado y se han apoderado de los campos de cultivo, de las propiedades, de las casas, se han apropiado de todo. Dueños de todo. Teniendo este concepto que la viña es el hombre y en el hombre está poblado de labradores perversos, está poblado. Nuestro maestro en esa época sacó un cuadro de un israelita falso con Isaías 1:6, que dice en Isaías 1:6, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa
ilesa quiere decir no hay una cosa intacta o sana o saludable, no lo hay. Sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. O sea que como todos los perversos, todo lo administran la viña, ellos se han hecho propietarios de la viña, o mejor dicho, del hombre, se han hecho propietarios, porque como dice nuestro maestro, todo peca. Los ojos pecan, la boca peca, los pies pecan, todo peca. ¿Por qué? Porque está lleno de lleno de inquilinos perversos, lleno de labradores perversos que están en el hombre. Es la primera etapa, la parte animalesca. Por eso nuestro maestro empezó con 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Por eso ahora recién se entiende. Por eso comenzaremos con el texto clave para poder entender a lo espiritual. El hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura. Y no lo puede entender porque se debe examinar espiritualmente. Entonces viene a ser el hombre animal nuevo. Una vez que está todo poblado de los inquilinos perversos, hemos visto, dice Miqueas, entonces vienen, dice en Isaías 5, 8 y 9, pobre de aquellos teniendo una casa, compraron el barrio poco a poco. Pobre de aquellos que teniendo una casa, compraron el barrio poco a poco. Y pobre de aquellos que juntan campo a campo. Así que ustedes se van a apropiar de todo y no dejarán nada a los demás. En mis oídos ha rebosado la palabra de los ejércitos. Han de quedarse en ruinas muchas casas grandes y hermosas y no habrá quien las habite. O sea que ya está hablando de una profecía que va a acontecer con el tiempo. Pobre de aquellos que se juntan campo a campo y que se apropian de todo y no dejan nada para los demás. Y pobre de aquellos que teniendo casa compraron el barrio poco a poco. ¿Qué será de ellos? O sea, son dueños, son propietarios. Es igual, para poderlo comprender un poquito, es como hablemos de un lugar, de un terreno, un pampón grande, es privado, pero han invadido ahí, los invasores han invadido. Provisionalmente son dueños. Ahí han tomado posesión, no quieren salirse. Y cuando quieren salirse, inmediatamente forman su defensa. Empiezan ahí, ¿cómo le puedo decir? Evitan que nadie ingrese. Y cuando viene el dueño a reclamar, hay problemas, conflictos, enfrentamientos. Algo similar es esto. Si nuestro cuerpo es la viña, está poblado de puro labradores perversos, de puro inquilinos perversos, que han codiciado las heredades, han robado los campos de cultivo, se han apropiado. Y como dueños se han hecho, y cuando venga el dueño le va a decir, ¿sabes qué? Tú eres el dueño, te voy a entregar. No. Es igual. Acá, difícil. Es muy difícil que nos pueden entregar. Cuando dice que enviaba a sus siervos, o sea, para que le entreguen la que le corresponde en tiempo de la vendimia, a unos los mataron, los apedrearon, así. Algo similar que alguien viene, pues, ¿sabe qué? Tienes que entregar la viña a su dueño, un momentito, ¿no? Es como en la parte espiritual, vas a alguien, le predicas, inmediatamente los demás se levantan los pobladores. No escuche nada a él, no le escuches. Cuando alguien le habla la palabra de Dios, los espíritus malos inmediatamente, los inquilinos perversos, ¡pum!, salen al frente, tapa los oídos, no escuches. Esto es así. Pero vamos a la parte donde menciona, ¿qué será cuando venga el dueño de la viña? Porque imagínense, lo mataron a los
a los siervos, mataron a su hijo. ¿Y qué se le dice cuando venga el dueño de la viña? Los matará a todos miserablemente. Va a haber una guerra, un conflicto tremendo para que le dé a otros y administren la viña. O sea, antes que le entregue a otros, tiene que haber un enfrentamiento. Va a haber pues una guerra, pero atroz. En forma figurativa tenemos en el caso del pueblo de Israel, que cuando salieron de Egipto, con Josué, vamos ya con Josué, cuando van a ingresar a la tierra prometida, cuando le dijo Dios, en la tierra de Canaán es para ustedes, y le dijo a Josué, tú repartirás a este pueblo por sus tribus en el lugar. En los lugareños que estaban ahí, habían 7 naciones. Hablamos de los, mejor vamos a pasar lectura, en Deuteronomio 7:1, vamos a ver, mejor con la escritura, más tranquilo estamos. Dice, cuando Jehová tu Dios te hubiera introducido en la tierra en la cual tú has de entrar para poseerla, y hubiera echado delante de ti muchas gentes, al Eteo, al Gergeseo, Amorreo, Cananeo, Pereseo, Ebeo, Jebuseo, 7 naciones mayores más fuertes que tú. Porque vino, dijo Josué, ¿sabe qué? Tienen que salir ustedes de acá porque Dios nos ha entregado este lugar. ¿Qué cosa dijeron los demás? Le salieron al frente. Guerras y sobre guerras. Hasta una nación de ellas que se sometió también, entraron encubiertamente. Lo tuvieron de aguateros y de leñadores. Una de esas naciones. Entonces vemos acá, queridos amigos, algo similar, algo figurativo es en la parte espiritual. Si la viña es el hombre, la tierra prometida es el hombre, está poblado de 7 naciones, está poblado de puro inquilinos, de puros labradores perversos, se han hecho dueños, y que el dueño venga a reclamar que le van a entregar de fácil. Tiene que haber guerras, tiene que haber conflictos. En la parte espiritual tiene que haber conflicto. Si la viña es el hombre, la tierra prometida es el hombre, saquen ustedes su cuenta que está poblado de todo inclino perverso, y para que le entreguen al dueño su viña, no es fácil. Entonces, ¿qué tiene que haber? Guerra. Va a haber un enfrentamiento. A esto en la Biblia, en la Escritura, lo llama guerra en la montaña, porque montaña es el hombre. Entonces, guerra en la montaña, que en hebreo se llama pues Armagedón o Megiddo. Y eso está escrito en Apocalipsis 16, Deuteronomio 16:16. Y los congregó en el lugar que en hebreo se le llama Armagedón. Entonces hay un enfrentamiento, se enfrentan. Es como nos hacemos la imaginación de los invasores que se han invadido ahí en una tierra que es prohibida, pero han invadido los invasores. Que de frente le va a decir, ¿sabe qué, señor? Usted es el dueño del terreno. Muy bien, no se preocupe, salimos pacíficamente, tome posesión de su tierra porque es suya. No, un enfrentamiento. Se levantan ahí, se viene la policía, y vienen los opositores, ahí empiezan de todo. ¿Cuántas veces se ve hasta en las películas eso? Entonces, un enfrentamiento. Hay una guerra, acá se llama, hay una guerra ya. Y esta guerra se llama Armagedón, guerra en la montaña. Entonces hay una pelea. Por eso dice en Apocalipsis 17:14, ellos pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Porque el Señor de los señores, Rey de los reyes, los que están con él son llamados y elegidos fieles. Sé que va a haber una pelea. Ellos pelean contra el Cordero y el Cordero peleará contra ellos. Por eso dice en Apocalipsis 19:19,
vi la bestia y los reyes de la tierra y los ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. O sea que se juntan todos, empieza el enfrentamiento. No estamos hablando de forma material, sino en la parte espiritual para poderlo comprender. ¿Por qué? Porque dice en Apocalipsis 16:14, porque estos son espíritus de demonios. Estamos hablando ya de lo que es la parte espiritual. Espíritu de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y todo el mundo, para congregarlos para la gran batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, en la parte figurativa viene a ser que hay una guerra, como dice Efesios 6:12, es una guerra no de carne a carne, de sangre a sangre, sino contra potestades del aire, contra las deidades de este mundo. Entonces, una guerra espiritual. Es una guerra. Así como se junta, le dice, son espíritus de demonios, hacen señales, como dice en 19:19, vieron las bestias, los reyes de la tierra, que congregados para hacer guerra contra el que estaba. O sea, se juntan ellos, juntan su ejército para enfrentar al ejército de Dios. Es una pelea. ¿Por qué? Porque el dueño de la viña viene a reclamar su viña. Y los que están en la viña, los que están en el corazón del hombre, todos esos espíritus negativos, fácil no le van a entregar. Por eso, cuando me están escuchando, así es, cuando tú le vas a hablar en la palabra de Dios, lo primero que te bloquean, estás equivocado. ¿Por qué? Porque inmediatamente todos los adversarios negativos salen al frente, hacen un frente. Va un siervo a avisar, a comunicar, ¡pum!, salen al frente, están a la expectativa, están a la defensiva. Así es, a la defensiva y ofensiva al mismo tiempo. Por eso dice en Isaías, capítulo 13, 1 al 16, acá hace algo figurativo como si fuera el rey de Babilonia. Sabemos históricamente fue lo que pasó pues al rey de Babilonia. Pero en la parte espiritual encontramos algo diferente un poquito. Vamos a leerlo. Cuando habla, por ejemplo, cuando estamos hablando de Babilonia, parece mentira. Babilonia, pues viene a ser en idioma acadio, es puerta de Dios o puertas de los dioses. Ese es el significado de Babilonia en idioma acadio. Que hoy se encuentra pues en actual Irak, a unos 90 kilómetros al sur de la actual Bagdad. Es conocida por su grandeza, su poder político y ser un imperio dominante, ¿no? Pero desafortunadamente fue castigada por su orgullo, por su maldad y su afrenta ante Dios. Por eso dice el Proverbio 16:18, el orgullo precede, mejor dicho, el orgullo encabeza, o anticipa, o adelanta a la destrucción. Y el espíritu altanero, altivo, presumido, arrogante, vanidoso, antes de la caída. Eso es, y el espíritu altanero, presumido, antes de la caída. Por eso, queridos amigos, por eso fue su caída de Babilonia. Entonces acá lo hace en forma figurativa, como si fuera la parte, en forma histórica, se cumplió lo que pasó con Babilonia. Si vas a la parte espiritual, vas a encontrar un poquito diferente, así como fue escrito para esa época, se escribe para el futuro, Isaías 38. Pero vamos a la parte espiritual, vamos a encontrar que algo figurativo habla sobre los espíritus negativos, sobre todos los labradores malvados que están en el corazón del hombre. Entonces dice así: te doy gracias, Yahvé, porque tú estabas enojado conmigo, pero te pasó el enojo, tú me consolaste. Vean cómo Él es el Dios que me salva. Me siento seguro que no tengo más miedo. Vamos a ver. Dice así: no tengo más miedo, pues Yahvé es mi fuerza, mi canción, Él es mi salvación.
Y ustedes sacarán agua con alegría de las vestimentas. No estoy leyendo mal, también estoy leyendo en otro sitio, que raro, dije yo. Es en el capítulo 13, vamos a ver. Dice acá: esta es la visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, contra Babilonia. A lo alto de un cerro pelado coloquen una bandera, lancen gritos de guerra, háganles señas con la mano para que entren por las puertas de los príncipes. Yo he dado órdenes a mis santos guerreros, a mis gentes alegres y gloriosas. He llegado a mis valientes para mi vergüenza. Escuchen este rugido que viene de las montañas como de una inmensa muchedumbre. Escuchen el ruido de los reinos o de las naciones unidas. Ella ve de los ejércitos que pasa revista al ejército listo para la guerra. Ya ve los defensores de su causa llegan de lejanas tierras más allá del horizonte para arrasar toda la tierra. Griten pues, se acerca el día en que Yahvé Todopoderoso lo va a destruir todo. Por eso todos los brazos caen sin fuerza, a los hombres se les parará el corazón. De puro susto comenzarán a temblar y a sentir dolores y se retuercen como mujeres que dan a luz. Se miran unos a otros, sus rostros están ardientes como brasas. Ya llega el día cruel de Yahvé, con furia y rabia inmensa, para dejar la tierra hecha un desierto y acabar con todos los pecadores. Las estrellas del cielo y sus constelaciones no alumbrarán más, y el sol se oscurecerá desde que aparece, y la luna no enviará más su luz. Voy a castigar a todo el mundo con su maldad y a los impíos con sus crímenes. Acabaré con el orgullo de la clase alta y humillaré la soberbia de los dictadores. Haré que los hombres sean más escasos que el oro fino y no se hallen más que el oro de Ofir. Por eso temblarán los cielos y la tierra, se moverá de un sitio al ver el fruto de Yahvé, el furor de Yahvé, de los ejércitos cuando estalle su cólera. Entonces, como una cabrita asustada, como ovejas que andan sin pastor, cada uno se volverá a su pueblo y huirá a su patria. Y a todo lo que encuentran los traspasarán, y a los que se apresan los acuchillarán. Sus hijos son aplastados ante sus enemigos, ante sus ojos, sus casas saqueadas y sus mujeres violadas. Entonces vemos que es algo figurativo, uno que se cumplió físicamente allá, lo que le pasó a Babilonia, y en la parte espiritual representa de los perversos que están dentro de nosotros. Es la primera etapa del hombre donde está el diablo y sus secuaces, donde ellos se preparan para la guerra, para pelear contra el Cordero, y acá menciona que Dios pasa y revista su ejército. Otros se preparan entonces para la guerra. Interesante sobre lo que estamos mencionando sobre la guerra en la montaña, que se le conoce la guerra del Armagedón. Ahora viene lo interesante. Dice en Jeremías 29, 16 a 19. Jeremías 16 al 19, 26 al 16 19. Así empero ha dicho Jehová, del rey que está sentado sobre el trono de David, y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de vuestros hermanos que no salieron en cautiverio. Y aquí yo envío contra ellos a cuchillo, a hambre, a pestilencia. Pondrélos como los malos higos que de malos no se pueden comer. Perseguirélos con espada, hambre, pestilencia, y darélos por el escarnio a todos los reinos de la tierra, y por maldición, y por espanto, y por silbo, y por afrenta a todas las gentes a las cuales los habría arrojado. Porque no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les enviaré a mis siervos, los profetas, madrugando enviándolos,
y no habéis escuchado, dice Jehová. Entonces vemos acá interesante, como dice, envió, pues mucho tiene que ver el ejemplo de Mateo, que hemos leído 21, 33 al 41, donde envió a sus siervos para que le entreguen, tiempo de la vendimia, para que le entreguen lo que le corresponde, antes de escucharlo, antes de darle lo que le corresponde, que hicieron, los mataron, los apalearon, los apedrearon. Estos son vienen a ser los predicadores que vienen a predicar a alguien, y lo primero que es no escucharlo, hablar mal de él, pero no son ellos, sino los espíritus negativos que están dentro de él, se preparan para la guerra, porque sabe que está enviando sus mensajeros para que puedan darle lo que le corresponde y no le quieren dar. Interesante todo esto. Por eso porque no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envía a mis profetas, los envía a mis siervos los profetas, madrugando los envié, y no han escuchado, dice Jehová, no escucharon. Y como no han escuchado, viene a pedir su parte, viene el dueño de las viñas, prepara el ejército, los 12 preparan un gran ejército en número, que estamos hablando de guerra en la montaña, se prepara los 12 ejércitos se preparan, porque el dueño de la viña viene a reclamar su viña y los otros no le quieren entregar. Y dentro de este enfrentamiento hay una guerra tremenda. Veamos lo que dice el profeta Jeremías 16. Capítulo 16, Jeremías. Capítulo 16, versículo desde el 4, vamos a leerlo. Dice acá: todos morirán miserablemente sin que ni siquiera los lloren ni los sepulten. Sus cadáveres se pudrirán sobre la tierra y servirán de comida para las aves de rapiña, para las fieras. Porque si hablamos en la parte espiritual, donde dice ni siquiera no pueden llorar por sus muertos, tampoco lo pueden enterrar y se van a podrir. Entonces estamos hablando no en la parte literal, sino en la parte espiritual, porque es una guerra interna. Como decía el apóstol Pablo, la guerra no es de carne a carne, de sangre a sangre, la guerra es contra potestades del aire, con los principados de este mundo, con todos los dueños que se apropiaron del hombre, se apropiaron los labradores perversos. Contra eso es la guerra, y habrá una matanza donde no podrán ni siquiera enterrar sus muertos ni llorar por sus muertos. Por eso dice acá: y Yahvé insistió, no entren en la casa donde celebran un duelo, no lloren por ellos ni se lamenten en voz alta, porque en adelante no haré más mi paz a este pueblo, ni le haré misericordia, ni tendré compasión. En ese país morirán grandes y chicos sin que les sepulten y los lloren. En ese país no se harán cortes en el cuerpo, ya no se harán cortes en el cuerpo, ni se cortarán el pelo en homenaje a los muertos. Tampoco se repartirá pan en los velorios, ni ofrecerá vino para consolar a los deudos, y nadie consolará a los hijos al día de la muerte de sus padres. No entres en la casa donde celebran una fiesta para sentarse con ellos y comer y beber, pues Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel, dice: haré desaparecer de este lugar y ante sus propios ojos todo grito de alegría y de gozo, también los santos, los cantos y de los novios. O sea que, amigos, estamos hablando de lo que tiene que acontecer en el futuro, y eso se está dando cumplimiento ya. Eso se está dando cumplimiento, donde hablemos más claro. Si el hombre es la viña, el hombre es la viña, el hombre, como es la viña, el corazón, como dice el Agar, es el corazón del hombre, y nuestra cabeza están los sentidos.
está poblado de labradores perversos, cuando, cuando el dueño de la viña viene a reclamar su viña, no le entrega fácil. En palabras más simples, cuando alguien nos viene a predicar, nos viene a hablar las cosas de Dios, inmediatamente salen los espíritus malvados dentro de nuestro corazón y le hacen una barrera, no lo dejan escuchar. Pero cuando llega nuestro tiempo de convertirnos a Dios, cuando Dios nos elige para su servicio, los labradores que están internos no le entregan fácilmente. Hay una guerra. Por eso cuando uno se congrega, nos volvemos sensibles y lloramos, no sabemos por qué lloramos. Nos sentimos tan sensibles que todo lo ve llanto. ¿Por qué? Porque hay una guerra interna, porque el dueño de la viña vino a reclamar su viña. Ahora, sí está bien claro lo que estamos mencionando. Por eso decía el profeta Joel 2:31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y terrible. Antes que tome posesión, imagines, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. No se trata de los astros, sino de ese sol y esa luna que alumbraba dentro de nosotros. Para que más o menos podamos entender sobre este mensaje, hay un pasaje bíblico cuando se dejará padre, aquel que quiere ser mi discípulo, dice nuestro Mesías, tendrá que dejar padre, madre, hermanos, hermanas, tendrá que dejar esposa, tiene que dejar esposa e hijos, tiene que dejar casa, hasta él mismo tiene que dejarse, abandonar todo y para seguirlo. Pero acá viene el punto, no se trata de padre y madre y hermanos y la familia, dice Pablo, recomienda, dice, ¿qué pasaría si dejamos a nuestra familia? Nos convertimos peor que un infiel. Entonces no se trata de nuestro papá, mamá, esposa, hijos, hablamos propiedades, no se trata de eso, sino tenemos que dejar nuestra familia espiritual. Me refiero a los adversarios que están bien de asiento de esos perversos malvados que nos utilizan. Como dice Juan 8:44, ustedes de vuestro padre el diablo sois. Él es, como dice, él es asesino del principio y padre de la mentira. Imagínense, nos gusta mentir, tenemos como padre al adversario, etcétera. Por eso, amigo, de eso se trata. Si la parte espiritual se refiere a todos los adversarios que están dentro de nosotros. Y el dueño de la viña viene a reclamar su viña. Y a reclamar su viña hay una guerra. Hay una guerra. Como dice Jeremías 4:28, por eso se enlutará la tierra, se oscurecerán los cielos arriba, porque he hablado, lo he decidido, y no me arrepentiré, y no me retractaré de ello, dice Dios. Entonces la tierra se va a enlutar, va a ser una muerte atroz. Por eso vuelvo a repetir, cuando el dueño de la viña viene a reclamar su viña, mejor dicho, cuando llegó la hora de convertirnos, porque estaba nuestro cuerpo poblado de labradores perversos, de inquilinos perversos. Cuando nos hemos congregado, una matanza interna, y nosotros llorando no sabemos por qué lloramos. Y una vez que hubo esa matanza, se ingresa al segundo cielo donde todo es, no hay nada. Y para ello, queridos amigos, mañana continuaremos con el desarrollo de este mensaje
Para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santo Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Perverina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y compartan con sus amistades para llegar a más sedientos de la palabra de Dios.